Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias, hermanos, gracias nuestra hermana por la lectura que hizo anteriormente de la palabra. Palabras muy acogedoras, palabras que en cierto modo guardan relación con el mensaje de hoy o con la prédica que vamos a tener hoy en día. Gloria a Dios. Seguimos recordando que estamos en una nueva serie titulada Cosas que conciernen tanto a cristianos como a personas inconversas. En días anteriores tuvimos un mensaje relacionado con la soledad, ya que era un tema que atañe tanto al cristiano como a la persona no cristiana. Y así seguimos con una serie de temas que conciernen a la humanidad en general, ya sea cristiano o no sea cristiano. Pues nuestra intención es de demostrar cuál debe ser la reacción ante determinadas actitudes, ya sea para un cristiano como para una persona no cristiana. Y por eso es que estamos enfrascados en estos temas que competen a todos en general. Para este día tenemos un tema titulado la ansiedad. Vamos a tratar de hablar un poco acerca de la ansiedad desde la perspectiva tanto secular, es decir, psicológica, psiquiátrica, como también desde la perspectiva bíblica. A ver qué nos aconseja Dios cuando los cristianos entran en un estado de ansiedad. Vamos antes que nada a leer la palabra de Dios para que nos guiemos de la palabra y tengamos como punto de partida, punto de referencia, un pasaje bíblico que compete precisamente a estos problemas. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo a la vez. Amén. Si nuestra hermana puede, por favor, leernos las palabras. Vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 12, Lucas 12, a partir del 22 hasta el 31. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa y granero, y Dios lo alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Amén. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con todo su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que echada al horno, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe? Amén. Vosotros pues no os preocupéis qué habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios
y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, gloria a Dios. Que el Señor se encargue de seguir bendiciendo sus palabras, ya que de antemano están más que bendecidas. Amén. Vamos, para poder entender qué es la ansiedad, vamos a tratar de explicarla primeramente desde el punto de vista secular, para que tengamos una idea que esto es una enfermedad o podría convertirse en una enfermedad que nos atañe a todos por igual, seamos cristianos o no seamos cristianos, ya que los cristianos no están exentos de ninguna de las adversidades de este mundo, pues el mismo Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Aleluya. Pero no se preocupen, que yo he vencido y ustedes también podrán vencer. Amén. Para comenzar, los psiquiatras y psicólogos, dentro de las tantas definiciones que le buscan o le dan a lo que es la ansiedad, yo me he quedado con una de ellas, ya que hay múltiples definiciones y muchos puntos de vista sobre lo que es la ansiedad, pero yo veo como más peculiar, más llamativa, la que dice que es un estado en el que se presentan un conjunto de reacciones fisiológicas motivadas por una serie de reacciones psicológicas. Aleluya. Es decir, la ansiedad viene producida en muchas maneras producto de reacciones físicas que salen de nuestro control, escapan a nuestro control, pero que son causadas o motivadas por situaciones psicológicas, es decir, que se producen en nuestra psique. Vamos a ver cuáles podrían ser los síntomas para que se pueda entender cuando una persona está ansiosa o está bajo un estado de ansiedad. Podríamos decir que los síntomas se reflejan claramente. Vemos a veces las personas que cuando están bajo un estado ansioso comienzan a morderse las uñas, los dedos, hasta no tener más uña. Otra manifestación es la sudoración de las manos. Vemos como la persona ansiosa comienza a sudarle las manos. También en algunas personas se manifiesta con la dilatación de las pupilas. Hay muchas sintomatologías con respecto a la ansiedad, ya que va a depender del carácter de cada persona o de las características físicas o psicológicas de cada individuo. Ahora bien, una vez sabido cuáles son las causas y qué es la ansiedad, podríamos tratar de entender también qué es lo que causa la ansiedad. Son múltiples razones que causan la ansiedad. Los psicólogos y psiquiatras se basan principalmente la dividen en dos grupos, de carácter exógenos y de carácter endógeno. Es decir, la ansiedad puede ser causada por muchas razones físicas, tanto como razones psicológicas. Dentro de las razones físicas podríamos notar, por ejemplo, una persona que pierde el trabajo, una persona que se ve abandonado por su pareja o por sus familiares, puede caer en un estado depresivo, ya que la ansiedad, la depresión muchas veces van tomadas de la mano. Pero también podríamos ver la parte interna, es decir, la parte psicológica. Una persona que cae en la ansiedad, que viene producida de manera psicológica, es más difícil de tratar. Y es precisamente ahí donde entran los expertos en la conducta humana, ya sean los psiquiatras o los psicólogos, y tratan de paliar esta enfermedad, llevando a la persona a un retroceso en lo que es su vida anterior. Lo llevan psicológicamente al pasado para tratar de descubrir qué es lo que le afecta en el presente. Pero, ¿cómo trata la Biblia, cómo trata la palabra de Dios la ansiedad?
Vemos claramente lo que acabamos de leer, cuando el mismo Jesús nos dijo claramente, que no debemos preocuparnos por las cosas de este mundo. Aleluya. No debemos preocuparnos ni siquiera por el qué vamos a comer mañana, por el qué vamos a vestir, aleluya, por el qué vamos a calzar o por el qué será de nosotros mañana. Dios. Ya que el cristiano principalmente tiene que entender que su vida está en la mano de Dios. Amén. Y no debe preocuparse por lo que ha de venir. Amén. Por eso que ese pasaje en Lucas 12, del 22 hasta el 31, el Señor explica claramente a los discípulos qué es lo que tienen que hacer cuando se entra en un estado ansioso, ya que precisamente Jesús le habló a los discípulos en ese momento porque la iglesia estaba pasando por una situación de ansiedad basada en las preocupaciones del momento, producto de todo lo que había de venir, ya que era un futuro incierto, había persecuciones, había hambre, había escasez, había de todo. Y los discípulos habían entrado en un estado de ansiedad, en un estado de inseguridad. Tenemos que decir que la ansiedad produce, antes que nada, produce inseguridad, produce miedo. La persona que padece de ansiedad es una persona que cae en el miedo, un miedo a lo desconocido, un miedo al qué será. Tienen un miedo psicológico. Estas personas tienen miedo hasta de entrar en un lugar oscuro. Entran además en un lugar tan deprimente, en un estado tan deprimente, que pierden lo que es la confianza en sí mismo. Pero más que en sí mismo, pierden la confianza, en el caso del cristiano muchas veces, pierden la confianza en Dios. Aleluya. Y es por eso que Jesús reúne a sus discípulos y les dice, les explica claramente en todos estos pasajes que no deben de preocuparse por lo que ha de ser, por lo que ha de venir, gloria a Dios, sino que claramente aleluya. Jesús lo que quiere decirle en esta enseñanza es que Él tiene la situación, que Dios tiene la situación del cristiano en sus manos. Amén. Y que Dios es el que vela por el cristiano. Amén. Que miren como las aves del campo, que no siembran ni ciegan, sin embargo comen todos los días. Amén. Porque Dios se preocupa de que las aves tengan el alpiste cada día. Aleluya. Para sobrevivir. Gloria a Dios. De igual manera le dice, miren cómo los lirios del campo se visten de un color majestuoso. Ni siquiera el rey Salomón, con toda su túnica, con todo su linaje fino que tenía, aleluya, no logró jamás vestirse como se visten las flores y los lirios del campo. Aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, ellos no lo hacen por sí mismos, sino es Dios quien le da esa facultad para que embellezca. Gloria a Dios, aleluya. Y con esto Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿por qué se preocupáis por lo que ha de venir? ¿Por qué te preocupas por lo que ha de comer mañana? Aleluya, ¿Por qué te preocupas por qué ha de vestir mañana? Si Dios conoce las necesidades de todo ser humano, cuánto más la tuya que eres un hijo de Dios, cuánto más la tuya que eres su siervo. Es por eso que Dios nos insta a servirle, a seguirle, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que nos dice la palabra, eso es lo que nos dice la Escritura, eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos, y eso es lo que cada cristiano debería de entender y debería de hacer. Aleluya. Confiar en Dios. Olvidarse de los estados anímicos de la ansiedad, olvidarse del estrés, olvidarse de la depresión. El mismo Jesús le dijo en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7,
echad sobre mí todas vuestras ansiedades. Aleluya. Y si Jesús mismo dijo que echemos sobre Él nuestras ansiedades, Aleluya. quiere decir que Gloria a Él Dios. se encargará de suplirnos lo que nos ha de faltar. Aleluya. Por eso Gloria es a que Dios. el cristiano tiene que poner siempre su esperanza en Dios, confiar en Jesús cada día más que pasa. Porque cuando el cristiano entra en un estado anímico, ya sea de depresión, ya sea de estrés, ya sea de ansiedad, pues como le dije al principio, el cristiano no está exento de estas cosas. Aún estamos en el mundo y aún pasamos por las vicisitudes de este mundo. Así Y es por eso que el mismo Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Porque el cristiano tiene que entender que mientras esté aquí, en este mundo, siempre va a tener dificultades, siempre va a tener vicisitudes. Pero la diferencia con las personas inconversas es que el cristiano tiene su fe en Cristo. Aleluya. El cristiano tiene Gloria a su Dios. esperanza Aleluya. en Cristo. Amén. El cristiano Gloria a echa Dios. su carga sobre los pies de Jesucristo. Aleluya. Que el cristiano Gloria a Dios. deposita Amén. sus ansiedades en Así es. Jesucristo. Aleluya. Y Él fue personalmente quien prometió que si echamos sobre Él su carga, nuestra carga será más ligera y más liviana, porque Él nos ayudará Aleluya. a Gloria llevarla. a Dios. Y es por eso que tenemos que entender que hay una diferencia entre una persona no cristiana, entre una persona inconversa y una persona que sirve a Jesucristo. Porque no es lo mismo pasar ansiedad estando en el mundo que pasar ansiedad y estando en Cristo. Porque Aleluya. el que tiene ansiedad o estrés o depresión, basta solo con inclinar su rodilla, basta solo con arrodillarse y comenzar a orar. Y tan pronto comienza a orar y tener esa comunicación con Dios, inmediatamente sobreviene sobre él esa paz que sobrepuja toda contradicción. Esa paz que da Aleluya. Jesucristo, esa paz que da Dios, independientemente de cómo usted se sienta, pero cuál sea el problema que usted tenga, Dios le da esa paz, Dios le da esa tranquilidad, a pesar del problema que usted pueda tener, sea de cualquier magnitud que sea por haber sufrido una pérdida o la muerte de un ser querido, sea por hacer lo que sea, Dios te da la paz que Aleluya. tú necesitas. Para que Aleluya. no caigas en la depresión, para que no caigas en la ansiedad. Simplemente confía en Dios, confía en tu Dios y haz lo que dice Jesús en 1 de Pedro 5:7. Echad sobre mí todas vuestras ansiedades y yo llevaré todas vuestras cargas. Aleluya.